No grabé, disculpen. Es que esto hay que subir al YouTube. Buenas tardes con todos. Nos vamos a nuestro cuarto día. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio. Ok, está bien. Eh, ya, la vez pasada nosotros definimos entonces un recuerdo. En la clase pasada nosotros por fin definimos que era una superficie K3 y dijimos que una superficie K3 es una superficie tal que su divisor canónico es trivial y dos condiciones equivalentes que esta dimensión es cero o equivalentemente que el grupo fundamental topológico es trivial, o sea que es una superficie simplemente conexa. Después de haber definido las superficies K3, nosotros probamos algo y es que estas son minimales y utilizando, utilizando el hecho que el género de las superficies K3, que está definido como la dimensión del H cero del divisor canónico, que en este caso es trivial, entonces puedo cambiarlo por este, o también lo podría hacer cambiar por un H2 por dualidad de ser, pero este es el H0 de esta cosa. Y la cantidad de secciones que uno puede definir sobre una variedad en este sentido compactas que se pueden definir en todo lado y son holomorfas, son simplemente las constantes, o sea que eso tiene dimensión compleja uno, pero como nosotros estamos viendo que este señor para las K3 es precisamente el as canónico, el divisor canónico, entonces esto nos está diciendo que solamente hay uno, una dos forma, y por eso cada que nosotros tenemos un G automorfismo de S en S, podemos definir vía composición un morfismo pullback que toma a la única dos formas módulo escalares que tengo acá y a ella le tengo que definir una imagen y como tengo que enviar base en base, entonces a esto lo envío a un numerito G, un numerito alfa que depende de G, de omega S, y este numerito tiene dos opciones, ser igual a uno o ser distinto de uno, y donde sea igual a uno lo que nosotros le decimos que el automorfismo es simpléctico, y donde no sea igual a uno decimos que es no simpléctico. Y además vimos que si G es un subgrupo finito del grupo de automorfismos, siempre que G sea simpléctico, es decir, todo elemento dentro del grupo G sea un automorfismo simpléctico, entonces necesariamente existe un X, al menos uno, un X en S, tal que G de X es igual a X para todo elemento del grupo. Que eso fue con el teorema que nosotros terminamos. Y durante la demostración de ese teorema probamos además algo, y es que la característica Euler topológica de una superficie K3 siempre es 24. Entonces hay propiedades de las K3 que son muy rígidas, y una de ellas es que el grupo fundamental
de cualquier K3 siempre es trivial, es decir, todas las K3 son simplemente conexas, pero además tenemos esta otra propiedad topológica y es que la característica Euler siempre es 24. ¿Listo? Pero hoy antes de seguir en esa dirección del estudio, voy a llenar algo que les he estado debiendo y son más ejemplos, porque entonces una pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo construir al menos ejemplos de superficies K3? Entonces, el primer ejemplo es el que yo he usado bastante hasta ahora, y es decir, vamos a tomarnos F4, un polinomio homogéneo, las variables x0, x1, x2 y x3, entonces este es un polinomio homogéneo, sin puntos singulares, y nos vamos a tomar x como todos los x0, x1, x2, x3 elementos de P3. Allá voy a colocarle como vectorcito x para ahorrar espacio, tales que anulan a nuestro polinomio. Y la vez pasada vimos que esto es una K3. Pero estos ejemplos de alguna manera son muy sencillos porque es simplemente mirarlos dentro de un espacio proyectivo ya fijo y pues uno quisiera saber si hay K3 que yo pueda meter, digamos, dentro de P4 que no se puedan ver dentro de P3. O si hay otras maneras de construirlo. Y voy a presentar una segunda forma de construir superficies K3, pero para poder presentar de manera completa esta construcción, entonces vamos a hablar un poquito sobre cubrientes dobles del plano proyectivo complejo. ¿Listo? Entonces, para hacer un cubriente doble, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos iniciar con P2, encontrar una superficie X acá, tal que para casi todo punto de P2, su preimagen a este lado no sea un punto, sino que sean dos. Esto significa que este mapeo que voy a llamar pi es un mapeo 2 a 1, y además que esta X sea suave. Entonces, para hacer las cosas mucho más sencillas, vamos a iniciar de la siguiente manera. Vamos a tomar B dentro de P2, una curva suave con grado 2F. Entonces, este 2 que aparece aquí es precisamente para poder tener estas soluciones dobles. Entonces, queremos encontrar una solución a esto. Vamos a tomar una curva de grado 2F y vamos a pensar entonces que esta B se escribe como el lugar de ceros en P2 de un polinomio
de grado 2f que sea g y para que la curva sea suave, entonces este g no tiene puntos singulares. Ahora, eh, localmente, suponiendo digamos z igual 1, nosotros podemos tomar el anillo local, tomamos el anillo, no el anillo local, tomamos el anillo de A2 en coordenadas x, y, que esto es c de x, y, es decir, es el anillo de polinomios en las variables x e y. Y vamos a hacer lo siguiente, anexamos una nueva variable t y tomamos cociente, por el ideal t al cuadrado menos g de x y z. Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener de c de x y un morfismo que va a x y la nueva variable t cocientado por t cuadrado menos g. Entonces, cuando nosotros tenemos un morfismo entre dos anillos de esta manera, esto determina un morfismo que voltea las flechas entre P2 y X, donde este X es el espectro como OX, como OP2 álgebra de OP2, suma directa, voy a escribirlo mejor de esta manera, eh, menos F veces una línea. Y vamos a ver que este mapeo, bueno, y escribir esto de esta forma puede ser un poco complicado, pero recordemos que localmente lo que yo estoy buscando son cosas del tipo X, Y, Z, T, tales que G de X, Y, Z es igual a T al cuadrado. ¿Sí? Entonces, veamos que efectivamente este es un morfismo 2 a 1. Entonces yo tengo dos opciones. Cuando yo tengo un punto X y Z en P2, yo tengo básicamente dos opciones. Voy a llamarle a este punto X vector. Yo tengo que este X vector pertenezca a la curva original o que este X no pertenezca a la curva. Pero eso es equivalente a decir que el polinomio g se anule en ese vector o que el polinomio g no se anule en ese vector, porque recuerden que un punto pertenece a la curva si satisface el polinomio que define a la curva.
Entonces, en el segundo caso, dado que estamos en los números complejos, entonces g de x igual a t al cuadrado, ¿cuántas soluciones tiene en la variable t? Tiene dos soluciones. T es igual a más o menos la raíz cuadrada de esto. Es decir, que si yo tomo un punto x en P2 y x no está en la curva, la preimagen de x es básicamente dos puntos. X, raíz de g de x y x, menos raíz de g de x. Por eso digo que es 2-1, pero no es 2-1 en todas partes, porque si x está en la curva, si x es un punto de P2 y x hace parte de la curva, entonces g de x es cero y por lo tanto la preimagen, pues, y cero al cuadrado tiene una única solución que es cero, entonces la preimagen de x es simplemente x, cero. ¿Listo? Y por eso decimos que la curva B es el lugar de ramificación. Y aquí hay un problema con el idioma. Es el lugar de ramificación de pi. Pero si vamos a escribir español, decimos lugar de ramificación de pi. En este caso en P2, porque nuestra superficie con que estamos iniciando es P2. En inglés diríamos el branch locus of pi. ¿Y por qué no hacemos el énfasis en que estamos en P2? Porque la preimagen de B nos va a dar una curva D, que como sobre toda la curva, la preimagen es punto a punto, esta curva es isomorfa a B, solo que D ya no vive en P2, sino que vive en X, y a D va a colocarle mejor R, y R, por eso B de branch, y R es el ramification locus. En español sería el lugar de ramificación de pi en X. Sí, el inglés tiene esa diferencia entre branch locus y ramification locus. Ok, entonces vamos a ver algunas fórmulas referentes a estos cubrientes. Entonces, algunas de las fórmulas que nosotros tenemos cuando estamos estudiando cubrientes dobles de P2 es que el divisor canónico de nuestro cubriente es el pullback del divisor canónico de P2 más F veces, donde F es la mitad del grado de B, F veces una recta, pero nosotros vamos a recordar que el divisor canónico de P2 es menos 3 veces una recta, o sea que esto es F
menos 3L. Esto es importante. Otra propiedad que tenemos es que el género de X es 1 más 1 medio de F por F menos 3. La irregularidad, dado que estamos partiendo de P2, siempre nos da 0. Eso también es importante. El divisor canónico al cuadrado es 2 por F menos 3 al cuadrado. Y por último, la característica topológica de X es 4F al cuadrado menos 6F más 6. Aquí yo no voy a explicar muchas de las cosas que acaban de aparecer, pero hay un muy buen libro que es el Compact Complex Surfaces, que se conoce como el libro de los cuatro autores, que tiene cuatro autores, valga la aclaración. Permítanme un segundo, les digo los nombres de los autores. Y estos cuatro autores son, ópale, Wolf, Barth, Klaus Hewlett, Chris M. Peters y Antonio van de Ven. Ustedes lo consiguen como Compact Complex Surfaces, cuatro autores. O sea, los autores son bastante bien conocidos, pero es más fácil conocerlo como los cuatro autores. ¿Listo? Y tiene toda una sección de un capítulo hablando de cubrientes dobles en general, porque si yo inicio con una curva de ramificación que no necesariamente es suave, entonces necesito hacer un proceso de desingularización y también tener un pequeño apartado sobre el caso P2 en donde se calculan todas estas fórmulas. Y quiero que veamos algo bien interesante de estas fórmulas. Cuando f es 3, es decir que el grado de la curva en donde estamos haciendo la ramificación es 6, esto aquí se anula, el divisor canónico nos da 0, y como siempre la irregularidad en estos casos también nos da 0, ese es un ejemplo de una superficie K3, pero podemos ser aún más finos, hilar un poco más fino, y tenemos la siguiente observación. Si el grado de nuestra curva de ramificación, que tiene que ser par, entonces lo más chico es que sea 2 o 4, lo que significa que el f es 1 o 2, entonces el divisor canónico es o bien el pullback de menos una recta o el pullback de menos dos rectas. Y en este caso nunca van a haber secciones ni secciones de n veces el divisor canónico. Y como habíamos visto, nosotros cuando hablamos de dimensión de Kodaira, esto significa que para ramificación en curvas de grado 2 o 4, la dimensión de Kodaira de lo que nos da es menos infinito. Ahora sí, el grado de la curva de ramificación es 6, es decir, esto es una sextica, lo que quiere decir que el f es 3. Entonces, nuestra superficie tiene divisor canónico trivial, irregularidad 0, y por lo tanto es una K3, y nosotros
ya vimos que las K3 tienen dimensión de Kodaira 0. Y aquí hay un salto, y es que si el grado de B es mayor o igual a 8, es decir, F es mayor o igual a 4, el divisor canónico siempre nos va a quedar como el pullback de F menos 3, pero en esta vez F menos 3 va a ser positivo, así que esto siempre va a tener suficientes secciones y la dimensión de Kodaira de X va a ser 2 y por lo tanto X es de tipo general. Entonces, si el objetivo de nosotros es presentar ejemplos de K3, lo que uno puede hacer es lo siguiente. Inicia con P2, este es P2. Nos tomamos una ecuación sextica homogénea en las variables x, y y z o x0, x1, x2 de P2. Esta es nuestra curva B, que el grado sea 6. Nos aseguramos que el polinomio que defina esa ecuación sextica no tenga singularidades. Utilizamos el proceso de cubriente doble. Aquí nos sale una X. Y esta X hago un mapeo 2 a 1, pi. Y si nosotros entonces vemos que B es el lugar de ceros, digamos, de nuestra sextica G6, que va a escribir solo G, que es más fácil nomás, igual a 0. Entonces sabemos que una pintura de lo que estamos haciendo acá, para no escribir espectro y todas esas cosas, es G igual a T al cuadrado. Y aunque esto parezca no ser lo suficientemente formal, vamos a ver qué lo es y nos permite ver que cuando tenemos un mapeo 2 a 1 de una superficie X a otra superficie, como en este caso que es P2, esta siempre va a venir con un automorfismo sigma de orden 2. Entonces vamos a ver cómo podemos definir ese automorfismo sigma de X a X. Una pregunta. No, no, ninguna pregunta ni en el chat. Ok, entonces continuamos. Entonces, veamos lo siguiente. Localmente, nosotros tenemos una figura de X que son los puntos X y Z, coma T, tales que G de X y Z es igual a T al cuadrado. Pero esto lo vamos a escribir de otra manera. Esto lo podemos escribir como que estos son todos los puntos de la forma X y Z, coma, más o menos raíz de G de X y Z. ¿Sí? X y Z. En P2. Entonces yo siempre tengo dos opciones. Tengo el punto X y Z y la raíz positiva, o X y Z y la raíz negativa, y lo único que vamos a hacer es que el automorfismo toma a este punto y lo va a enviar a X y Z menos la raíz
de G evaluado en ese punto. ¿Listo? Entonces, si nosotros observamos que lo que estamos haciendo, lo único que estamos es cambiando un menos por un más. Así que sigma de x y z raíz de g es precisamente x y z raíz de g de x y z. ¿Listo? Entonces, así es que nosotros definimos el automorfismo sigma de x en x que viene inducido por el mapeo 2 a 1 pi, que en este caso va a P2. ¿Listo? Pero entonces aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son los puntos fijos de este automorfismo? Vamos a escribir x sigma como el conjunto de todos los elementos en x, tales que sigma de x nos da precisamente el mismo punto x. Entonces, las primeras coordenadas, como las primeras coordenadas nunca las vamos a cambiar, entonces la única opción es que la última coordenada cambie. Pero como quiero que el punto sea fijo, entonces esto es equivalente a ver cuando g es igual a cero, ¿sí o no? Porque veámoslo de esta manera. Sigma de x, que es x y z menos raíz de g. Esto es por definición, pero como quiero que sean puntos fijos, esto es x y z raíz de g. Esto pasa si solamente si g de x y z es igual a cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Nosotros podemos ver que este conjunto fijo es isomorfo a todos los puntos que aniquilan, todos los puntos en P2 que aniquilan al polinomio G. Es decir, que esto es isomorfo a la curva B. Pero, pues, esta es una copia de B, que es una curva que vive en P2, pero es una copia isomorfa que tenemos en X, entonces vamos a llamarle gamma. ¿Sí? Esta es la curva fija, que en este caso nos dio una curva fija, y esa curva fija es isomorfa al branch locus. Y esto es algo importante, que nos haya dado una curva enterita fija. Después vamos a ver que eso nos está implicando que ese automorfismo es no simpléctico. ¿Bien? Entonces, no solamente hemos construido un ejemplo de superficies K3 a través de cubrientes de P2 en una sextica, sino que además vemos que este superficie ya viene con un automorfismo de orden 2 de manera natural. ¿Listo? Ahora vamos a ver otra construcción, que son las superficies de Kummer. Entonces vamos a hacer que aparezca el otro nombre de las K3. Ya apareció Kodaira con la dimensión de Kodaira, ahora aparece Kummer. Y vamos a construir unas superficies que van a aparecer cuando hablemos un poco acerca de
grupos de automorfismo con orden maximal, van a aparecer estas superficies de Kummer, así que es necesario por ese motivo introducirlas y por otro motivo pues es que estos son ejemplos clásicos de superficies K3, entonces no sería muy bueno que yo pasara sin al menos definirlas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar A, el producto de dos curvas elípticas. Como en clases anteriores ya lo habíamos visto. Ahora, como cada curva elíptica es un grupo, entonces el producto de estos dos grupos nos da otro grupo. Y entonces hay superficies de este estilo, que son superficies que son grupos, se le llaman superficies abelianas. Y lo que uno se pregunta es, bueno, ¿y cómo defino la operación? Pues, ¿cómo uno definiría la operación de un grupo cuando tengo producto de grupos? Entonces, podemos definir una operación suma coordenada a coordenada en A. Entonces, podemos definir una operación suma en A, que vamos a llamarle phi. Phi va de, más bien, una operación suma. Pero como nosotros tenemos una operación suma, entonces tenemos un inverso. Y por lo tanto, podemos definir ahora sí phi de A en A, que toma un punto y lo envía a su inverso en el grupo. ¿Listo? Entonces, claramente, phi de A, es decir, que la composición de phi dos veces es la identidad de A. La primera observación es decir que este morfismo que viene dado por la involución de la operación es precisamente una involución, es un automorfismo de orden 2, pero recordemos de cuando hablamos del toro que si phi sub i es que si phi sub i es definido como z lo envío a menos z en la curva elíptica, lo defino esto en la curva elíptica EI, phi sub i tiene exactamente cuatro puntos fijos. Que esos puntos fijos eran los que uno conocía, que son los puntos tales que 2 veces z es igual a cero, es decir, son los puntos de dos torsión. Pero si tengo cuatro puntos fijos en una coordenada y tengo cuatro puntos fijos en la otra coordenada, entonces todo A tiene 16 puntos fijos por la operación que envía A en menos A. Por tanto, phi de A en A da por phi de A igual a menos A tiene 16
puntos fijos. Y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos aquí A. A tiene una involución que es phi, es decir, tenemos una operación de A en A, pero nosotros podemos tomar el cociente que toma A y lo divide por el grupo generado por phi, es decir, aquí estamos igualando los elementos en A cociente phi de A, estamos diciendo que A y menos A son iguales. Este es un mapeo, pero como phi tiene exactamente 16 puntos fijos, esta, este cociente, esta superficie cociente tiene 16 singularidades y estas singularidades son las más simples posibles. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Aquí tenemos A, la involución phi, el mapeo cociente, ha partido la acción de phi, que tiene 16 puntos fijos, y vamos a hacer una resolución de singularidades, y nos aparece acá un amoño, que es una superficie, y la superficie de Kummer del producto de las superficies elípticas E1 y E2 es amoño. Esto es un poco más complicado que lo que habíamos visto antes, pero esa es la manera en que se construyen las superficies de Kummer. Y nosotros tenemos un dibujo de la siguiente manera. Aquí tenemos A. Este A tiene una involución, voy a volverlo a escribir, que tiene 16 puntos fijos, o sea, hay 16 puntos que no cambian por la involución. Yo tomo el cociente. Cuando tomo el cociente, entonces esos 16 puntos se vuelven como puntos singulares así sencillitos. Si fueran curvas, estaríamos diciendo que las singularidades son tipo nodal. No voy a dibujar los 16, pero hay 16. Hacemos un proceso parecido al del blow up para resolver estas singularidades. Y acá arriba nos va a quedar entonces una nueva superficie donde cada uno de estos puntos singulares los va a cambiar por unas curvas F1, F14 hasta F16, donde el cuadrado de cada una de estas curvas va a ser menos 2. Y como esta curva, esta superficie A, que es la dichosa superficie de Kummer del producto, es una superficie K3, ¿sí? Poco difícil, digamos, con lo que tenemos hasta ahora, probar completamente que es una superficie K3, pero vamos a asumir que es una superficie K3. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Que dos veces el género de cada una de esas curvas que aparecen, menos 2, es igual precisamente a fi al cuadrado, porque la parte del divisor canónico en la fórmula del género no aparece porque es cero, pero este tipo de acá vale menos 2. Entonces cada una de estas curvas que aparecen tienen género cero.
Así que cada una de estas FI son P1s, ¿sí? Entonces, si bien como mis superficies K3 son superficies que son minimales, yo no puedo tener P1s con autointersección -1, sí puedo tener P1s con autointersección -2, y encontrar una no me dice necesariamente que estas venga de una resolución de singularidades de otro lado, pero sí me da la sospecha. ¿Listo? Ahorita vamos a pasar a hablar de nuevo acerca de los grupos de automorfismos. Entonces no sé si tengan una pregunta antes de pasar. No, no hay pregunta, Sergio. Yo más bien al Ya, final haría una pregunta así como de curiosidad. Mm, ok, ok, listo. Entonces, volvamos al grupo de automorfismo. Entonces, recordemos que nosotros habíamos dicho lo siguiente, que si G es un grupo del grupo de automorfismos de una superficie K3 y este G es un grupo finito, entonces siempre podíamos tener una sucesión, bueno, para todo G en G, podíamos ver quién era este alfa de G, y este alfa de G venía definido como el único número tal que el pullback de la forma canónica de X era alfa de G, la forma canónica de X. Sí, las dos formas, no la forma canónica, las dos formas. Y dado que teníamos eso, entonces siempre teníamos una sucesión que era, bueno, esto nos permitía definir un alfa global del grupo en C estrella que a G lo enviaba a ese numerito alfa de G, y por lo tanto nosotros entonces podríamos tener una sucesión donde aquí está el kernel de alfa, aquí está entonces el grupo, y aquí está la imagen del grupo G vía el homomorfismo de grupos alfa, pero entonces eso nos da un subgrupo finito de C estrella, y los subgrupos finitos de C estrella son cíclicos, así que teníamos esto. Entonces, ese grupo G lo podemos descomponer entre una parte que venía del kernel, y lo que venga del kernel significa que son simplécticos, y una parte que está al otro lado, que son la parte no simpléctica. Así que uno siempre se puede hacer una pregunta, y es, ¿qué estructura puede tener G? Si G es un subgrupo del grupo de automorfismos, ¿cómo puede ser G? ¿Listo? Y aún más, uno también sabía que si yo estoy en la parte que solamente tengo automorfismos no simplécticos, estos siempre tienen puntos fijos. Perdón, simplécticos, estos siempre tienen puntos fijos. ¿Sí? Porque si G no simpléctico, entonces yo puedo tener el grupo generado por G.
Y como el G mayúscula es finito, entonces este grupo tiene que ser finito. Entonces voy a llamar a este grupo H. Y este es un subgrupo del grupo de automorfismos que es finito. Y como G es no simpléctico, pues todas las cosas que yo tengo allá adentro son no simplécticas. Y el teorema anterior nos había dicho que si yo tengo un subgrupo, perdón, son simplécticas, y teníamos un teorema que nos decía que si tenemos un grupo formado solamente de elementos simplécticos, entonces este siempre tiene puntos fijos. Uno se puede hacer esa pregunta. ¿Cuántos puntos fijos tiene un automorfismo simpléctico? Y esto dependerá del orden. El orden puede ser infinito. ¿Hay alguna relación? Entonces, esa pregunta que me estoy haciendo yo en este momento y les estoy transmitiendo a ustedes, pues fue una pregunta que se hizo Nikulin en los 80 y él tiene el siguiente teorema. Es un teorema de Nikulin. Que bueno, quizás lo pensó en los 70 y se lo publicaron en los 80. Entonces, tómese G, un automorfismo de X, XK3, que sea simpléctico, de orden n. Entonces, ese orden no puede ser más grande que 8 y se tiene que, si nosotros colocamos aquí el orden y aquí número de puntos fijos, vamos a tener lo siguiente. Cuando el orden es 2, la cantidad de puntos fijos son 8. Si el orden es 3, hay 6 puntos fijos. Eh, si el orden es 4, hay 4 puntos fijos. Si el orden es 5, hay también 4 puntos fijos. Si el orden es 6, hay 2 puntos fijos. Si el orden es 7, hay 3 puntos fijos. Y si el orden es 8, hay 2 puntos fijos. Entonces, bueno, hay esos teoremas increíblemente potentes. Entonces sale de las expectativas de demostrarlo. Se usa un poco la teoría de reticulados. Pero uno no solamente se puede quedar ahí. Uno dice, ¿qué pasa si yo tengo un automorfismo? Si tengo un grupo de automorfismos que solamente está conformado por automorfismos simplécticos, ¿qué tan grande puede ser y cómo podría ser? Entonces, bueno, uno sabe que hay una infinidad de grupos, entonces uno podría pensar que la cantidad de grupos que aparecen son un montón o que es difícil clasificar los grupos que aparecen, pero es sorprendente cómo no es así, solamente son 11 grupos que pueden aparecer. Todos esos grupos no son suficientemente locos, o sea, son grupos que uno los podría entender en el pregrado de matemáticas. Y además de eso, el orden tampoco es muy grande. O sea, el orden más grande que aparece de estos grupos tiene 960 elementos. Entonces voy a presentarles el teorema, los grupos que aparecen y vamos a explicar un poco uno de esos grupos porque es como el más extraño en su notación. Y después entonces uno se puede hacer preguntas eh, naturales sobre la otra parte, porque si nosotros nos fijamos solamente en la parte simpléctica,
estamos en el kernel de este automorfismo. Pero en la parte no simpléctica, entonces uno tiene un z partido iz y uno se puede preguntar, ¿será que ese i es muy grande? De nuevo lo mismo, ¿será que hay infinitos? Pero resulta ser que no, que ese z partido iz también es muy, muy bien entendido. Y además uno se puede hacer aún preguntas bastante interesantes y es, con esto entonces yo puedo acotar los subgrupos de automorfismos finitos del grupo de automorfismos. Y si uno lo acota así como a la bruta, le dan números muy grandes, pero hay trabajos profundos que dicen que realmente no son tantos y que el máximo posible se alcanza, tiene 3840 elementos y se alcanza solamente para un tipo de superficie K3, una superficie K3 en específica, y es una superficie de Kummer. Así que era imposible dejar yo pasar a hablar de las superficies de Kummer. Bien, entonces vamos a fijarnos entonces en seguir explorando cómo sería la estructura que puede aparecer en G. Si G es un subgrupo finito de este grupo de automorfismos, ¿qué estructura tiene? Y siguiendo eso aparece este teorema de Mukai. De nuevo, todo esto es con teoría de reticulados. ¿Qué dice así? Suponga que G es un subgrupo del grupo de automorfismos de una K3. Suponga además que G es finito, eh, simpléctico, es decir, todo el elemento dentro de él es un automorfismo simpléctico con el orden maximal. Es decir, es el que entre todos los subgrupos finitos, él tiene orden más grande. Puede que hayan varios que tengan ese orden, pero él tiene ese orden más grande. Entonces, G solo puede ser alguno de los siguientes 11 grupos. Aquí va el grupo y aquí va el orden del grupo. Entonces, el primer grupo que aparece es PSL27, que ya lo habíamos visto desde la proyectivización del grupo especial lineal de matrices de orden 2 por 2 definidas en el cuerpo de 7 elementos. Y cuando vimos acerca del automorfismo, de los automorfismos de la curva de Klein, vimos que este tenía 168 elementos. Luego viene el grupo alternante en 6 elementos, A6. Este grupo tiene exactamente 360 elementos. Luego viene el grupo de permutaciones en 5 elementos que tiene 120. Luego viene el grupo de Mathieu M20, que es Z partido 2Z a la 4 producto semidirecto con el alternante A5. Este es el más grande que aparece, tiene 960 elementos. Luego aparece eh, una parte de él, que es Z partido 2Z a la 4.
producto es aquí una 5 y acá es un producto semidirecto, el alternante en cuatro letras. Este tiene 384 elementos. Luego viene el grupo A. Sergio, disculpa, ¿el alternante o el simétrico en cuatro? En el Ese es último, el porque dijiste simétrico el en cuatro. alternante. Ya, Perdón, el entonces sí está simétrico en correcto. cuatro elementos. Gracias. No hay por qué, todo bien. Luego viene el A44, que este es el que voy a explicar un poquito, que es el simétrico en cuatro letras multiplicado por el simétrico en cuatro letras, intersectado el alternante en ocho letras, visto dentro del simétrico en ocho letras. Este tiene 288 elementos. Ese es como el más extraño. Luego viene los cuaterniones, producto libre con los cuaterniones, producto semidirecto S3, que este tiene 192 elementos. Luego otro que también tiene 192 elementos, que es Z partido 2Z a la 4, producto semidirecto del grupo diedral de 12 elementos, tiene 192. Luego Z partido 3Z al cuadrado, producto semidirecto diedral en 8 elementos, tiene 72. Luego Z partido 3Z al cuadrado, el producto semidirecto los cuaterniones, que también tiene 72 porque también tiene 8 elementos. Y por último, los cuaterniones producto semidirecto, el alternante en tres letras, que tiene 48 elementos. Y vamos a ver si me cabe en un solo. Esta es la tablita de los 11 grupos que pueden aparecer. Déjenme decirle que esto es uno de esos trabajos que cuesta leerlo, no es fácil leerlo, pero es increíble cómo se puede clasificar una cosa de este estilo. Es decir, cuando uno se pregunta como por grupos finitos, si son grupos de automorfismos, de estos objetos geométricos, y uno impone una condición, solamente tiene automorfismos simplécticos. Es difícil creer que haya una manera de clasificarlos todos, dar sus órdenes, dar la forma en que aparecen. Es algo sorprendente. O sea, si alguno de ustedes está pensando leer un paper interesante, este paper de Mukai lo es. De nuevo, no es sencillo, pero es súper interesante leer un resultado de esto, un resultado de clasificación tan explícito. Es que esa es la palabra, difícil encontrar cosas tan explícitas como este resultado lo puede llegar a ser. Ahora, vámonos a este grupo de acá. Este grupo es importante, el grupo de Mathieu, un grupo esporádico, el M20, y vámonos a este, pero pues la descripción es sencilla. Este no es tan sencilla la descripción, pero vamos a hablar un poquito sobre uno cómo entiende ese grupo. Este es el grupo S4 cruz S4 intersectado el alternante en 8 letras, visto dentro del simétrico de 8 letras. Entonces, explicación de este grupo. Uno sabe que S8 son todas las permutaciones de 8 elementos, o sea, son todas las
sigma que van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en sí mismo. Esta es una forma horrible de escribirlo, pero permítanme escribirlo así. Son todas las permutaciones sigma que van de ese conjunto en sí mismo, pero yo puedo dividir esto en dos bloques, ¿sí? Y permítanme hacerlo de la siguiente manera. Yo puedo pensar entonces en el bloque 1, 2, 3, 4 y el bloque 5, 6, 7 y 8. Si yo divido esto en dos bloques y considero una función biyectiva de 1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4, entonces considero un f. Ese f está en S4 moviendo esos cuatro elementos, pero yo también puedo considerar un G también en S4, pero moviendo solamente estos elementos. ¿Listo? Entonces yo puedo definir una inmersión de S4 cruz S4 dentro de S8 que tomo FG y lo envío a sigma FG, que va a ser entonces una función evaluado en X. Se pregunta, ¿Sx está entre 1 y 4? Y si es así, se pregunta, ¿será que este x está entre 1 y 4? Y si es así, entonces aplica f. Pero si este x está entre 5 y 8, aplica g. ¿Listo? Entonces, esta permutación deja un pedazo fijo y mueve el otro bloque, o al revés. Deja uno y mueve el otro bloque dependiendo dónde está el x. Muy bien. Pero, ¿quién es A8? A8 son todos los elementos, esto va a S8, perdón, todos los elementos de S8 con signatura positiva, ¿sí? Con signatura positiva. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar S4 cruz S4 visto dentro de S8 de esa manera y lo voy a intersectar con A8, es decir que me voy a quedar con todos los sigma FG construidos a partir de f's y de g's como antes, tales que el signo de sigma fg sea 1. Pero de la manera en que hemos construido sigma fg, esto es una tarea de teoría de grupos. Signo de fg es lo mismo que signo de f por signo de g. Así que A4, para que ambos tengan, para que esto me dé signo 1, lo que pasa es que signo de f tiene que ser igual a signo de g. Entonces estos son todos los sigma f, g construidos como antes,
tales que el signo de F coincide con el signo de G. Y ese es ese grupo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta sobre la construcción de este grupo. A mí me parece bastante interesante que aparezca un grupo de esta forma. Bueno, y vamos a terminar el día de hoy preguntándonos por la otra parte que es Z partido y Z, y entonces tratar de ver ese y qué tan grande puede ser y qué propiedades aritméticas podría cumplir. Entonces vamos a enunciar un teorema que es un trabajo mancomunado de muchos matemáticos a lo largo de los años 90. Paramos ahí y mañana lo que vamos a hacer entonces es ver cómo se responde parcialmente una conjetura que tiene que ver acerca del grupo de Mathieu M20 y vamos a estudiar el caso donde lo que se tienen son involuciones no simplécticas. ¿Listo? Regresamos a la sucesión. Regresamos a la secuencia corta exacta. Cero, kernel de alfa, G, Z partido y Z cero y vamos a anotar algo. Si G es simpléctico, entonces pues G es precisamente todo el kernel, es decir, el grupo que vamos a ver adentro no es más que el trivial dentro de C estrella. Y si imponemos maximalidad, o sea, lo más grande posible, G es alguna de las 11 opciones de antes. Si G no simpléctico, entonces necesariamente existe un G en G no simpléctico, valga la redundancia. Y por lo tanto, este Z partido y Z aparece, es importante. Y la pregunta que uno se quisiera hacer es ¿qué estructura tiene ese grupo? Y este es un teorema, como les dije anteriormente, es un trabajo mancomunado de varios matemáticos, entre los que claramente debería aparecer una de las personas que más ha trabajado en esto, que es Nikulin, Gan Chao
Mashida y el profesor Ogiso. Todo eso es un trabajo hecho durante los 90, más que todo la parte de construcción de superficies K3. Y el teorema dice, supongamos que Z partido Z es la parte no simpléctica de un G subgrupo de automorfismos del grupo de automorfismos de una K3. Entonces, si la función de Euler de I es menor o igual a 21 e I es diferente de 60, perdón, no, ahí no hay un sí. Lo único que está diciendo es que este I de acá debe cumplir que la función de Euler de I, que es la cantidad de primos menores o iguales a él, tiene que ser menor o igual a 21, pero no puede ser 60. Entonces, esta es una parte del trabajo. Y la otra parte del trabajo es preguntarse si para cada uno de estos I que aparecen, efectivamente existe una superficie K3 que se corresponde. Entonces, esta es la siguiente parte. Más aún, para cada uno de dichos Is existe una superficie K3 X sub I con un automorfismo no simpléctico G sub I, tal que la imagen del grupo generado por él es precisamente Z partido y Z. Es decir, que no solamente ellos están diciendo que ese I tiene alguna restricción y esta restricción viene dado por esta condición numérica, sino que además dice que cada uno de ellos se realiza. Entonces, la construcción de estas superficies K3 son las que tomó algún buen tiempo de encontrarse. En el libro, en las notas están todos los is posibles. No me voy a colocar a copiarlo aquí. Esto no es como los grupos. Ya. Esto no es como los grupos que presenté antes, que valía la pena escribirlo cada uno de ellos. Acá no, acá son muchos los que hay que escribir. Y pues aquí hay una pregunta que uno tiene. Al menos uno sabe que el i más grande posible es 66. Es el más grande. Entonces, como ese es el más grande, tenemos este grupo Z partido 66 Z,
Pero además también tenemos la otra parte, esta es la parte no simpléctica y la parte simpléctica más grande que puede haber es el grupo M20, que este tenía 960 elementos. Entonces uno se pregunta, ¿será que el grupo G finito del grupo automorfismo de una superficie K3 más grande posible tiene exactamente 66 por 960 elementos? Que esto es 63.360, que es solamente acotar el kernel y acotar entonces la imagen, y por lo tanto el grupo que aparece en la mitad tiene el producto de esas de esas dos cantidades. Y la respuesta a esto es que no. Y lo que dice es que el grupo más grande que puede aparecer tiene 3.840 elementos. Mañana vamos a ver cuál es este grupo, cuál es la K3 que lo realiza. Porque una cosa es que uno diga teóricamente, por restricciones, el más grande podría tener tal tamaño, y otra cosa es uno encontrar de manera efectiva una superficie que tenga un grupo actuando en ella con esa cardinalidad, y la respuesta es que existe. Vamos a ver cuál es una tipo Kummer, y luego uno se puede hacer preguntas un poco más finas acerca de extensiones de estos grupos, y vamos a responder estas preguntas y terminar con la estructura que tiene una superficie K3 que admite una involución no simpléctica. Y vamos a ver que esas van a ser cubrientes dobles, pero no de P2, sino de un blow up de P2 que se llama la superficie del pexo. Listo, muchachos. Perfecto, perfecto, Sergio. Yo hago la pregunta, no sé si es algo, cuando hablaste de los cubrientes dobles, cuando vamos a los Ujú, cubrientes del toro, cuando se les escribe como curvas algebraicas, ceros de curvas algebraicas, los cubrientes en general son dobles, ¿no es cierto? ujú. Sí, Sí, porque es un i y al es una cuadrado. especie de, sí, y es por eso mismo, ¿no? Con los cuatro puntos de ramificación. Entonces, es más o menos intentar generalizar esta idea, lo que se les ocurrió, lo de los cubrientes dobles, o es otro objetivo. Exactamente lo mismo. Ya, sí. Uno puede definir cubrientes dobles muy en general, pero Ujú, la idea es esa, encontrar, porque mira que cuando yo hago i al cuadrado igual a f a la 3, ujú, yo supongo que depende solo de x, entonces yo tengo mi anillo local c de x, le agregué una variable i, pero esa variable es el mismo t al cuadrado, entonces ahora es i al ujú, cuadrado menos f a la 3. ujú, Localmente es la misma pinta. ujú. Esa es la idea. Ya, Esa es la idea en general para hacer corrientes dobles. Esa es la idea. perfecto. Y más Muchas aún, gracias, Sergio. puedo hacer corrientes de Sí. más órdenes. Ajá, que son los teádicos, ¿no? No, son los cíclicos. Teádicos Los tres cíclicos, ciclos. sí. Ya, Los cíclicos. Sí. muy bien. Eso. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. ¿Hay Gracias a alguna ustedes. pregunta? Por favor, no se olviden de
de llenar la asistencia el día de hoy. Se compartió en el link de la clase del día de ayer que ya se encuentra en el YouTube. Sergio, muchísimas gracias. El día de ayer les Gracias a ustedes. envié las notas del martes y miércoles. Sergio, por favor, no Ah, te olvides si me puedes compartir para compartir el día de sí. hoy las notas de esta clase. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Sergio. Chao, chao, que Cuídense. estén muy bien. Chao.